Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio estar con ustedes y quiero explicarle por qué es un privilegio. Cuando yo era más joven, una de las iglesias que leíamos en los libros de misiones era la iglesia cubana. También se estudia en misiones a la iglesia de China. Pero ustedes aparecen mencionados en los libros de misiones, porque han sido una iglesia valiente, han sido una iglesia que ha perseverado en el tiempo y son un testimonio para muchos de los que vivimos en este mundo, el pueblo de Dios alrededor de este planeta. Y quizás ustedes no sabían eso, o quizás no han tomado el peso de cuál es la posición de Cuba, de la iglesia cubana, en el testimonio del crecimiento para la iglesia en todo nuestro planeta. Pero yo quiero darles las gracias en el nombre de Jesús y en el nombre de la iglesia. Hermanos, manténganse firmes porque son un testimonio para todos nosotros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. A veces tenemos otras ideas con nuestra vida. A veces pensamos me hubiera gustado nacer de otro color de pelo, de otro tamaño, en otro país. Pero ustedes nacieron aquí. Y es que, ¿saben? Nosotros luchamos con lo que son nuestras convicciones y las convicciones de Dios. Yo tengo una familia muy linda, mi esposa es holandesa, tengo 4 hijos hombres. Y uno de mis sueños era terminar los días domingos, después del culto, toda la familia y mis hijos con sus esposas y comiendo empanada chilena con algo rico. Pero resulta que mi hijo mayor se conoció con una joven ecuatoriana estudiando Biblia y se han casado el año pasado y ahora viven en Guayaquil. Entonces ya mi hijo mayor, Daniel, no me permite tener la foto que yo quiero. Él no me permite tener esa foto del día domingo. Está en otro lugar, está muy lejos. Y mi segundo hijo, Benjamín, porque son mitad chilenos, mitad holandeses, está estudiando en Holanda. Así que tampoco aparece en la foto. Entonces en el día domingo tengo a David y Matías en la foto. Pero si Dios quiere, a fines de este año, David se va a ir a estudiar a Holanda. Y me va a quedar solo el Matías. Entonces la foto que yo tenía en los planes de Dios ya no va. Y yo pensaba que eso era lo mejor que me podía ocurrir. Pero le digo algo, la foto de Dios es mejor. Mi hijo mayor está sirviendo como pastor de jóvenes en Guayaquil. Mi hijo Benjamín es líder de jóvenes estudiantes en Holanda, cristianos. Y quizás eso no estaba en mis planes. Quizás no era la foto que yo quería. Pero la foto de Dios es lo mejor que te puede ocurrir en la vida. Así que yo sé de sus historias. Oramos por ustedes y por sus dolores. Sabemos de sus historias. Pero hermanos, Dios tiene algo maravilloso para ustedes, que es mejor de lo que ustedes a veces anhelan. Y por favor, créanlo. Pensaba en el apóstol Pablo, que quería ir a predicar a Asia, y resulta que cuando iba camino hacia allá, el Espíritu Santo le prohíbe, y le dice que no vaya, le dice 2 veces, y después en un sueño le dice un varón macedónico, ven y visítanos. Y entonces Pablo le obedece a esta visión de Dios y va por primera vez entrando a Filipos, a Europa. Es la primera vez que entra el Evangelio a Europa. Y uno pensaría, el apóstol Pablo, el más grande quizás de todos los apóstoles, está entrando a Europa. Pero el apóstol Pablo solo pudo hablar con 3 personas. Si ustedes leen el relato, Lidia, a quien le evangeliza a las afueras de Filipos, se convierte ella y su casa. Luego hay una mujer joven, adivina,
que daba mucha ganancia, dice la Escritura, a sus dueños, pero el apóstol Pablo la libera de ese demonio que tenía. Es libre. Segundo caso. Y el tercero fue el carcelero, el famoso carcelero de Filipos, que estando él encerrado, hay un gran terremoto y cuando se quería matar, Pablo le habla del Evangelio. Todo por 3 personas. Y uno dirá, Dios, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué aquí hay tanta gente, hermanos? Muchos de ustedes podrían ir a estar hablando afuera. Y hablarían mejor que yo, se los aseguro. Se los aseguro. La pregunta es, ¿por qué no? Y Pablo termina en la cárcel en Filipos. Y uno se pregunta, pero Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Solo una cosecha de 3 familias? Y en la cárcel, y es que Dios había planificado que Pablo hiciera gran parte del Nuevo Testamento desde la cárcel. Porque Dios tiene otra foto. Dios tiene otros planes. Dios no piensa como nosotros. Así que, hermanos, yo quiero animarlos en el nombre del Señor Jesucristo. En ese nombre sobre el cual no hay ningún otro nombre. A no solo que ustedes digan, yo acepto mi realidad. A no solo que ustedes digan, yo me resigno. Sino que digan, Señor, ¿cuál es el propósito de estar aquí? Y Dios tiene propósitos grandes para ustedes, amados hermanos y hermanas. Sigan apareciendo en los libros de misiones. Sigan siendo testimonio para la iglesia a nivel mundial. Por favor, hermanos, sigan siendo fieles al Señor. Sigan siendo valientes. Y en medio de las dificultades, ustedes son una luz de esperanza para esta hermosa isla. Pero no solo para la isla. Ustedes son esperanza para todo el resto de la iglesia a nivel global. Espero que ustedes reciban esa palabra en sus corazones y puedan pensar y preguntarle a Dios, Señor, entonces, ¿cuál es la foto que viene y de qué se trata? Mi parte en todo esto. Hoy voy a compartirles un tema que el Señor me habló, me ha estado hablando. Comenzó este año. Resulta que nuestra iglesia en Chile envía misioneros, estamos enviando misioneros. Somos una iglesia pequeña, pero enviamos misioneros, porque Dios dice que hagamos eso. Así que estamos enviando misioneros a España ahora, y están yendo un matrimonio de nuestra congregación a Galicia. E hicimos un viaje con mi esposa para ver la iglesia española que hace la invitación y también conocer qué van a hacer nuestros misioneros allá. Miren cómo se ha cambiado el mundo. Nosotros ahora los vamos a evangelizar a ellos. Ellos vinieron, se olvidaron, no todos, y ahora les vamos a hablar a ellos. Y resulta que dentro de las cosas que hicimos, Galicia tiene el famoso Camino de Santiago de Compostela. Y ahí va gente de todo el mundo a caminar, creyentes, no creyentes, la mayoría no son creyentes, y lo hacen por superstición, algunos buscando algo. Es una caminata que comienza en Francia y pasa a lo largo del norte de España. Son como 700 kilómetros. Y esta gente camina y buscan a Dios. Ellos dicen que buscan a Dios. Lo interesante es que la iglesia cristiana se ha puesto ahí como una especie de estaciones donde les predican el Evangelio. Porque como andan buscando al Señor o andan buscando algo, les hablan de Jesús. Muy lindo, muy interesante. Caminé unos pocos metros. Pero ¿saben? Les cuento esto porque todavía estoy reflexionando sobre esto. Iba con mi esposa, los 2 misioneros atrás, un misionero brasileño que nos iba a mostrar el camino de Santiago de Compostela. Y yo voy como pastor, yo voy para que los misioneros lleguen a un buen lugar. Yo voy con una actitud casi de maestro. Y de repente paramos en el camino y el hombre quería, el pastor brasileño que estaba allí, quería llevarnos a conocer un lugar de unas ruinas de los celtas que estaban allí. Y cuando se detuvo el auto yo empecé a sentir un dolor en mi estómago, pero no era algo físico, era algo espiritual, muy extraño, hermanos. Yo no vengo de un trasfondo en que ocurren tantos milagros, yo veo más milagros en la última parte de mi vida, pero vengo de un trasfondo cristiano donde nos hablaba mucho de cosas sobrenaturales, pero bueno,
con esto yo quiero decirles que no es algo natural en mí. Veo a un Dios milagroso. Pero entonces empezó esto a sentir. Yo le decía a mi señora, algo raro, siento algo muy malo. Y malo en el mundo espiritual. Nos bajamos del auto y fuimos a caminar a esa ruina. Y mientras nos acercábamos a la ruina, yo sentía peor, sentía una presencia terrible. Como que Dios me estaba mostrando los sacrificios que habían ocurrido allí. O la muerte que había habido en ese lugar. Y yo como que en un momento no podía soportarlo. Y yo le digo a mis señores y los que estaban ahí conmigo, necesito orar. Y el Señor me dio una palabra, que Dios quería sanarme, quería quitar mis miedos. Y ahí oraron por mí y se acabó. Seguimos camino. Pero yo he estado reflexionando hasta ahora y reflexiono con ustedes de qué fue lo que Dios quiso hablarme. Y yo pensé que ya han orado tanto por mí para que ya no sea un hombre temeroso. Han hecho liberación conmigo. Yo he hecho cursos de sanidad completos para que Dios sane mi corazón, porque yo he tenido muchos miedos desde pequeño. Miedo a muchas cosas. Y Dios ha querido sanarme. Y yo pensé que yo ya estaba sano, pero Dios decía que todavía no. Y yo lo que quiero es hablarles hoy, hermanos, es que de una vez por todas vivamos un cristianismo al 100%. Porque, ¿saben? Muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir un cristianismo cojeando. Yo siempre pensé, ¿por qué el pueblo de Israel, cuando venían estos grandes avivamientos, dejaban, ¿se acuerdan? Unas estatuillas de Baal en las montañas. Habían derribado todos los ídolos, habían sacado todo, pero siempre quedaba algo. Siempre en alguna montaña, debajo de un árbol. Ellos todavía mantenían la idolatría. ¿Y por qué? Y Dios me ha hablado a mí acerca de este tiempo. ¿Por qué yo en mi propia vida, y si Dios te habla a ti esta mañana, ¿por qué permitimos cosas que no nos dejan ser quienes somos? Vivimos un cristianismo cojeando, con pecado, con vanidad, con orgullo. Y Dios quiere limpiarnos esta mañana. Mi anhelo, hermanos, es que ya no vivamos un cristianismo al 98%. Que ya no vivamos un cristianismo al 99%. Sino que lo entreguemos todo de una vez. ¿Sabe? El Señor viene pronto. Y necesita una iglesia, y necesita a esta iglesia en particular, a que sea una iglesia que esté totalmente dedicada al Señor, con un corazón completo a Él. Y entonces Dios me habló que a mí me falta algo, y Dios está trabajando en esto, y yo les voy a compartir acerca del temor de Dios. Lo que nos falta es temor de Dios. Yo creo en la gracia, y la salvación es por gracia, hermanos. No hay nada que hacer allí, no hay nada que agregar a la salvación. Todo es por Cristo, todo es por Él y para Él. Pero el apropiarnos de las promesas de Dios, el apropiarnos de la realidad de la cruz, es algo que Dios nos ha concedido para que lo hagamos por fe. Y no solo que lo veamos de lejos. Entonces, este tema es para todos aquellos que viven un cristianismo del 99% para abajo. Si usted vive un cristianismo al 100%, vaya, dése una vuelta ahí por la laguna, vaya a comer por allí, porque este tema no es para usted. Pero si ustedes como yo ya están cansados de vivir un cristianismo que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, les pido que se queden un momento. Los minutos que me quedan, ya me agoté varios minutos solamente con esta parte. Yo siempre digo eso para que me digan, dale, dale. Ok, vamos a ver la escritura. Isaías 33:6. Isaías, capítulo 33, verso 6. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. El temor del Señor es tu tesoro. Es lo más importante en nuestra vida, nuestro tesoro. ¿Es algo solo del Antiguo Testamento? Porque yo estaba predicando sobre esto y dicen, no hermano, eso es del Antiguo Testamento. Vamos a ver si es así. El Salmo 9:19 dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Proverbios 23:17 dice, no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre
en el temor del Señor, siempre, siempre. La Biblia no se acabó o no comienza en el Nuevo Testamento. Es un mismo Dios, es el mismo Señor. Hechos, capítulo 9, verso 31. Hechos 9, 31. Entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. La iglesia andaba en el temor del Señor. Es neotestamentario. Esto es parte de nuestra genética. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 19. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Condúzcanse con temor. En Corintios pues dirá, ¿verdad? Con temor y temblor. Pero si logro llegar a meter ese versículo al final, gloria a Dios. Pero no es mi meta darles todo, sino lo que el Espíritu Santo les dé. Él va a hacer una foto nueva, hermanos. Ese es mi ánimo hoy día. Yo quiero vivir una foto nueva. No quiero sonar arrogante, hermanos. No voy a sonar arrogante, pero quiero sonar veraz. Dios está haciendo algo nuevo en mi vida. Dios está liberándome. Dios está queriendo mostrar al Jesús que vive en mí. Porque ya no hay tiempo para mostrar a Waldo. Ya no hay tiempo para mostrar vanidades. Ya no hay tiempo para mis inseguridades. Ya no hay tiempo para mis pecados. Ahora es tiempo que el Cristo vivo sea visto por cada una de las personas que necesita a Jesús en este mundo. Él nos envió igual que envió a Jesús. Así te ha enviado a ti y a mí, a todos los que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Aquellos que hemos creído en Jesús como el Señor de nuestras vidas. Déjenme decirles antes de definir qué es el temor de Dios, qué no es el temor de Dios. No es un temor natural. No es como cuando tú vas aquí en el camino, ¿verdad? Y de repente ves una carreta y tienes que esquivarla con el auto y tu corazón normalmente siente temor. No es temor natural. No es eso. Saquen eso. No es temor natural. Tampoco es un temor demoníaco. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es un espíritu, es un demonio de cobardía. Yo con mi esposa dirigimos un centro en Chile que se llama El Refugio, que es para pastores de todas las denominaciones. Y saben, los pastores vienen a este lugar y son tiempos para que los ministramos. No hablamos de teología porque todos pensamos en muchas cosas distintas. Pero una de las cosas que hacemos en nuestros retiros, cuando los pastores llegan con sus esposas, una pregunta es: ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? Y ministramos y oramos. Y saben, unas cosas que Dios me está desafiando en este tiempo es que hagamos liberación a pastores. Yo sé que esto va a sonar un poco raro, hermanos, pero es más, yo creo que algunos de los que estamos aquí quizás necesitamos liberación. Nosotros estamos en la mira del diablo desde que nos levantamos, hermanos. Nosotros estamos en la mira del enemigo las 24 horas. Aquí está el campo de batalla, hermanos. Porque Dios te ha puesto en una posición de privilegio. ¿Dónde va a dar Satanás? Aquí es donde Él quiere dar. Porque si se cae uno de ustedes, se cae a veces la congregación junto con ustedes. No debe ser así. Pero Satanás sabe lo que ocasiona cuando uno de sus líderes cae. Y hermanos, yo espero que esta palabra te ayude a mantenerte firme en el Señor. Resistan. Yo el año pasado cumplí 25 años, hicimos de matrimonio con mi esposa. Pero quiero celebrar los 50, hermanos. Y quiero celebrarlos bien, que no sea un funeral. ¿Verdad? Quiero ser un hombre fiel hasta la muerte. No quiero que se diga, mire el hermano que nos predicó, ¿se acuerdan? Ese chilenito que vino, se mandó un ranazo.
y ahora anda contando otra historia, ¿verdad? No, hermanos, no quiero ser parte de ese grupo. Yo admiro mucho a mi suegro, es un hombre de Dios, él abrió un hogar de niños huérfanos, es un holandés, abrió un hogar de niños huérfanos en Bolivia. Él no es muy bueno para predicar, lo he invitado a predicar algunas veces y predica bien, pero digamos que no es su fuerte. El fuerte de él es ser un hombre de Dios constante. Uno que va continuamente creciendo en el Señor. Hermanos, yo quiero ser como mi suegro. Quiero ser como Jesús. Pero quiero ser aquellos que hacían. A veces buscamos la gloria, buscamos un minuto de fama. ¿Para qué, hermanos? Si esto es una maratón, esto no es una carrera de 100 metros. Esto es largo. Tenemos que afirmarnos los pantalones porque esto es largo. Y si Dios nos llama ahora, gloria a Dios, está bien. Él tiene su mejor foto que la mía. Pero mientras esté aquí, hagámosla como Dios quiere. Hagámoslas a la imagen de Él, no a mi imagen. Bueno, quizás oramos por liberación en la oración chiquita que nos queda al final. El Luis lo hizo en 30 minutos, hermano. Yo ya no sé cómo voy, pero vamos. Te admiro, Luis. ¿Qué cosa no es el temor de Dios? Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Este amor viene del diablo porque lleva castigo, nada que ver con el temor que estamos hablando. Es un temor que trae castigo. El temor de Dios no trae castigo, trae bendición. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo que no es. Primera de Juan 4:18. Eso es lo que acabamos de leer, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el temor de Dios? Hebreos 12:21. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Aterrado y temblando. Moisés tuvo dos cosas. La primera es asombro. El temor es asombro. Es cuando tú ves la gloria de Dios y quedas asombrado. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo, hermanos. Asombro. Eso provoca temor de Dios. ¿Han visto un milagro alguna vez? Hoy yo he visto milagros. No solo lo he leído en la Biblia, los he visto. Eso provoca en mí asombro. Una buena definición de temor de Dios es asombro, pero otra palabra es reverencia. Ahora, la palabra reverencia ha sido trastocada con el tiempo, entonces ya no significa lo que debiera significar. Para algunos reverencias que uno entra al templo así de puntillas, ¿verdad? Y calladito. Eso no es reverencia, eso es esclavitud. La reverencia requiere revelación. Sin revelación no hay reverencia. Cuando Dios te revela algo, cuando Dios te muestra algo a tu corazón y tú dices, esto es palabra de Dios, yo siento temor, reverencia. Si Dios lo dijo, así es. Si Dios lo dijo, así es. Hermanos, el año 2013, el año 2011, Dios me empezó a llamar. Yo había comenzado una iglesia en el año 2005 en mi ciudad, en Viña del Mar, una ciudad muy bonita. Y resulta que comenzamos como 20 y tantas personas y al poco andar ya éramos una iglesia más grande, como 700 personas en el centro de la ciudad. Yo soy abogado de profesión y una vez yo dije lo siguiente, era una iglesia ya más grande y yo le pido perdón a Dios por lo que voy a decir ahora porque Él sabe que no es mi corazón ahora, pero yo dije esto. Dije, en esta iglesia tenemos 12 abogados y 3 jueces. Vean la influencia que tiene esta iglesia en nuestra ciudad. Yo terminé de decir eso y el Espíritu Santo inmediatamente me dijo, ¿por qué has dicho eso? Y empezó en mi vida un continuo y constante arrinconamiento de parte de Dios preguntándome, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? A los ojos de los demás yo era muy exitoso, porque teníamos una iglesia ya grande. Pero a los ojos de mi Señor, no. Y la pregunta era, ¿por qué? No adulteré, no saqué plata de la ofrenda,
Pero saben, hermanos, me empecé a apartar de Dios. Me empecé a apartar de Dios. Teníamos 40 programas en la iglesia. Según yo, lo hacíamos fantástico. Y gente llegaba, y la alabanza, y teníamos las demás cosas de las iglesias grandes. Y yo tenía un nombre. Pero ¿saben cuál era el problema? Que me había alejado de Dios. Y Dios me pone un pensamiento en mi corazón. Tómate un tiempo sabático. Yo siempre he escuchado a los gringos que se toman un tiempo sabático. Pero yo le conté a mi iglesia y no, ¿qué tiempo sabático ni que nada? Me dieron como una vacación de 3 meses, me dijeron. Ya, acepto esa cosa. Voy a estar 3 meses buscando a Dios. Me lo propuse, año 2012. Y yo, ¿sabe lo que pensaba? Dios seguro que tiene un plan maravilloso para mayor crecimiento, más gente, una ampliación, más iglesias. Y yo buscaba a Dios en ese tiempo. Nos fuimos para Holanda. Y en los últimos días, ya casi a 3 días de regresar a Chile, el Señor me da una palabra a través de un tío de mi esposa, un hombre que era coronel de la aviación, un hombre muy formal, que en realidad yo lo quiero mucho, pero no es un hombre muy carismático, nunca habla mucho de Dios, pero él llegó a la casa y dijo: Waldo, la iglesia se te ha acabado. Él me dijo eso. Lo peor era que yo sabía que era Dios. Dios me estaba diciendo que mi ídolo, mi gozo, mi reputación se me estaba acabando. Y entonces lo hago pasar al living, yo subo al piso arriba y me pongo a llorar. ¿Y sabe por qué lloré? No lloré porque la gente, la siembra, no, lloré porque no iba a tener el sueldo, hermanos. Lloré porque mis hijos no iban a estar quizá en un colegio privado. Lloré porque ya no iba a tener la casa donde vivía. Lloré porque no iba a tener el auto que tenía. Qué triste, hermanos. Qué tristeza. Les cuento esto, hermanos, porque Dios quería llegar a mi corazón. Así que me sacaron. No, estuve 1 año buscando al pastor de reemplazo. Hasta que llegó el pastor y nos fuimos. Me preocupé mucho dejar bien en claro que no había adulterado, todavía mi orgullo funcionando, no había adulterado, no saqué plata a la ofrenda, pero se me olvidaba agregar algo. Me he apartado de Dios. No estoy consultándole a Él, no estoy leyendo la Biblia para mí, no estoy orando para que el Espíritu Santo me llene. Solo estoy orando para que Dios me ayude en mis planes. Solo estoy haciendo sermones para que mi nombre sea más grande. Dios tenía que hacer un trato en mi corazón. Así que chao iglesias, chao todo. Y desde ahí el Señor empezó a hablarme en el baño, limpiando las tazas de los baños. Yo soy muy bueno para limpiar las tazas de los baños, hermano. Estuve 3 años limpiando. ¿Verdad? Yo limpio los baños en mi casa todavía, porque es donde Dios me habla. En el mal olor, ¿verdad? Y moviendo las cosas que nadie quiere mover. Y el Espíritu Santo me habla. Y Dios haciendo eso en nuestra vida. ¿Sabe lo maravilloso fue? Sí, que Dios empezó a hablarme otra vez. A veces nos perdemos el privilegio de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque escuchamos nuestra voz. Porque escuchamos la voz de otros que buscamos alabanza en ellos. Pero hermanos, Dios quiere que volvamos a escuchar su voz. No sé dónde están ustedes, si están en un 50%, 90%, no sé en qué andan. Pero una cosa yo les quiero decir hoy, no hay cosa más dulce que escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Reverencia solo viene cuando hay revelación. Todas las cosas a las cuales ustedes le tienen temor, eso es su Dios. Escúchenlo bien. A todo lo que a usted teme, ese es su Dios. Le teme a la pobreza, ese es su Dios. Le teme a la muerte, ese es su Dios. Le teme a la enfermedad, ese es su Dios. Lo que a uno le teme, eso es su Dios. Le teme a Dios, Él es su Dios. Porque lo que Dios quiere hacer es que le temamos a Él. Solo a Él. No a la gente, no a la opinión, no a lo que otros digan.
¿Tienes una iglesia pequeña, pero estás haciendo la voluntad de Dios? Ese es temor de Dios. No te importe lo que los otros hagan. Sigue obedeciéndole al Señor donde estás, en tu realidad, en tu habitación. Hazle caso a Dios y Dios va a hacer algo extraordinario. Hermanos, hay 7 cosas que Dios provoca en las personas cuando hay temor, pero no voy a poder decirlas. Solo las voy a enumerar. 1. Dios nos hace sabios. Biblia dice, Job, capítulo 28, fácil de memorizar. Job 28. ¿Qué dice? Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Dios te va a hacer sabio. Témele a Dios, Dios te hará sabio. Una cosa es ser inteligente, pero Dios no se interesa mucho en los inteligentes. Dios quiere a los sabios. 2. Dios nos mostrará el camino que debemos seguir. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Dios instruye a los que le temen. Dios instruye a los que le temen. A Dios no le interesan los buenos alumnos, le interesan los que le temen. No le interesan los que memorizan tanto, sino los que están dispuestos a hacerle caso. Dije que iba a enumerar nomás. Vamos al 3. Dios compartirá sus secretos contigo. Salmo 25:14. Los secretos del Señor son para los que le temen y a ellos les dará a conocer su pacto. Dios solo cuenta sus secretos a sus amigos, a los que le temen. No le cuenta secretos a sus enemigos. 4. El temor del Señor aumenta tus días en esta tierra. Proverbios 10:27 dice, el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. No dice cuántos días, pero van a ser alargados. Es necio decir, no, yo quiero ya irme. No. Si Dios te pone aquí es para algo, así que dale. Señor, si son muchos años, que sea para tu gloria, Dios santo. Número 5. El temor de Dios produce confianza. Proverbios 14:26 dice, en el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. El temor del Señor nos da confianza, hermanos. La gente piensa que aquellos que viven el temor de Dios son temerosos. No, porque aquel que le teme a Dios no le teme a nada. Yo quiero ese temor. Y los demás temores desaparecen. Es como que aquí soltaran unos perros rabiosos y entraran a esta habitación y todos tendríamos miedo. Pero cuando entra el león, nadie ve los perros. Seis, nos hace dormir tranquilos y el mal no nos toca. Proverbios 19:23. El temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Hermanos, yo quiero el temor de Dios en mi vida. Yo quiero dormir tranquilo cada día. Número 7 y último. El temor produce riqueza, honor y vida. Proverbios 22:4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. El temor siempre va de la mano de la humildad. Al que se humilla, Dios lo exalta. Hermanos, no le pidan a Dios que los humille. No. Ustedes humíllense delante del Señor. Porque aquel que voluntariamente se humilla delante del Señor, ese será exaltado. Y si lo mezclas con el temor, hermanos, habrá honor, riqueza y vida. Palabra del Señor para todos nosotros. Vamos a orar. Y quiero invitar a todos aquellos que viven un cristianismo como el que Dios me mostró, al 90 y algo %,
que ya se acostumbraron a vivir con ese pecado, con esa cojera, pensando que son débiles, pensando que tienen un cristianismo a media, viviendo en la inmoralidad, viviendo en la codicia, viviendo en otras cosas. Hermanos, hoy vuélvanse al Señor. Y si alguno de ustedes necesita hacer esta oración en que le diremos a Dios, Señor, desde hoy en adelante, miren, desde hoy, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes han hecho pactos y se desilusionan, pero hoy es un día especial que Dios nos da para ir al temor del Señor. Y nos comprometeremos a poner al Señor en primer lugar en mi vida. No es mi nombre, es su nombre. Si alguno, como yo, se sintió identificado con esta palabra, porque quizás no es para ti, pero si has estado viviendo con un cristianismo a medias, quiero pedirte que te pongas de pie un momento. Y vamos a pedir el temor de Dios sobre tu vida. El temor de Dios sobre tu vida. Hoy, Señor, escojo temerte con todo mi corazón. Reverencia y sumisión a ti. Padre, cuando tú hables, yo escucharé. Y no solo te escucharé, sino que te haré caso. Cuando tú me hables, Padre, yo diré amén. Cuando tú digas, Señor, que tienes otra foto para mí, yo diré amén. Porque tus planes son mejores que mis planes. Señor, quita de mí hoy un corazón rebelde, un corazón herido. Quita de mí, Señor, todo espíritu de maldad. Ahora quiero orar por liberación en el nombre de Jesús. Y pedir que todo espíritu de inmoralidad salga de tu vida ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de mentira, sal de estas vidas en el nombre de Jesús. Todo espíritu de cobardía, sal en el nombre de Jesús. Todo espíritu de tristeza, sal ahora en el nombre de Jesús. Porque aquí están tus generales y tus generalas. Aquí están, Señor, los tuyos. Y aquí tu ejército, Padre. Y hoy es renovado por tu palabra, que nos riega y nos lava por la obra del Espíritu Santo. La sangre de Jesús es derramada en este lugar. Y una gota es suficiente. Una gota es suficiente para que tu vida viva al 100% en la plenitud de Cristo. Gracias, Señor. Hoy comienza algo nuevo en tu iglesia y lo recibimos por fe en el nombre de Jesús. Amén y amén.